Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Física de Bachillerato Internacional. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 1 de la prueba 2 de nivel medio de mayo del 2025. Si este contenido les es interesante, acompáñenme en que lo resolvemos juntos. Bien, vamos a dar lectura al ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una caja de masa 1.2 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie. El coeficiente de fricción estático entre la caja y la superficie es 0,36 y el coeficiente de fricción dinámico entre la caja y la superficie es de 0,28. Como ya es costumbre, vamos a poner nuestros datos para poder ponerle en contexto el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que la masa es de 1.2 kilogramos. También nos dice que se encuentra en reposo y por lo tanto vamos a poner que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Luego nos da el coeficiente de fricción estático, lo vamos a llamar US, y ponemos que es de 0,36. Y el coeficiente de fricción dinámico lo vamos a poner como 0,28. Recordemos que el coeficiente de fricción estático lo vamos a utilizar cuando queramos mover por primera vez el cuerpo y el dinámico cuando ya se encuentre en movimiento. Bien, entonces una vez que ya tengamos estos datos, vamos a responder la primera pregunta que dice, resuma por qué los coeficientes de fricción no tienen unidades. Entonces, aquí hay que recordar la fórmula inicial, la primera fórmula de fricción, ¿no es cierto? La fórmula de fricción es U por normal, que lo podemos encontrar en nuestro cuadernillo de fórmulas, ¿de acuerdo? Si despejamos de aquí el coeficiente de fricción, tendremos fricción, o sea, fuerza fricción sobre la normal. Entonces, al tener la fuerza fricción sobre la fuerza normal, ambos con newtons, evidentemente nuestra unidad newtons va a desaparecer. Y por lo tanto nosotros podemos responder a esta pregunta como el coeficiente de fricción es un indicador y razón entre fuerzas, ¿no? Y dado que es una razón entre fuerzas, pues la unidad se elimina, ¿no es cierto? Bien, la pregunta con literal B dice, muestre que la fuerza mínima necesaria para acelerar la caja está en torno a 4 newtons. Bien, aquí entonces lo que nos está pidiendo es que si nosotros queremos sacarla del reposo, es decir, vencer la inercia cuando la caja se encuentra en reposo, la fuerza mínima que tendríamos que aplicar es de 4 newtons. ¿De acuerdo? Es la fuerza mínima. Ok, para resolver este ejercicio entonces vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿no? En este gráfico nosotros vamos a dibujar nuestra masa y el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, que nos quedaría de la siguiente manera. Como siempre, la fuerza vertical hacia abajo peso, hacia arriba tendremos la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, y vamos a tener la aceleración hacia la derecha, considerando que en nuestro gráfico lo vamos a acelerar en este sentido. ¿De acuerdo? Vamos a poner nuestra fuerza y vamos a poner la fricción, ¿no es cierto? Que como hablábamos hace un momentito, la fricción tendría que ser con el coeficiente de fricción estática, puesto que le vamos a sacar en este momento el reposo. Ok, vamos a hacer nuestro sumatorio de fuerzas y nos quedaría fuerza menos fricción es igual a masa por aceleración. Recuerden, aquí es importante tener en cuenta los signos. Ahora, nosotros le vamos a sacar en este momento del reposo. Entonces, justamente cuando la aceleración es cercana a cero, nosotros estaríamos tratando de mover ese cuerpo. ¿Sí? Cuando vencemos la aceleración cercana a cero. Entonces vamos a considerar eso, ¿no? Entonces acá sí, a ver, me voy a detener un poquito para explicarlo un poquito mejor. A ver, es importante entender que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas así lo están. Es decir, cuando las fuerzas se encuentran en equilibrio. Entonces, aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, si la fuerza F y la fricción están en equilibrio, entonces el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Por qué? Porque la fuerza neta es igual a cero. Entonces, si nosotros ponemos un poquito más de fuerza, rompemos el equilibrio que nos está dando la fricción. Y al hacerlo, nosotros entonces podríamos acelerar el cuerpo. Si lo aceleramos el cuerpo, significa que lo estamos moviendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner que la aceleración es cero. ¿Cómo? Pensando que un poco más de esa fuerza, ¿cierto? Haría que salga de aceleración cero. Y entonces empieza a moverse. Entonces, bueno, ya puesto eso en contexto, entonces vamos a poner a la aceleración cero y nos queda fuerza es igual a fricción. Pero sabemos que la fricción es el coeficiente de fricción estática por la normal. Y también sabemos que la normal es el peso, ¿no es cierto? Porque en el eje de las 10 se encuentra en equilibrio. Bien, entonces con eso
nosotros tendríamos que reemplazar únicamente los datos y tenemos que la coeficiente de fricción estática es 0,36 por 1,2 que es la masa y por la gravedad de 9,8. Entonces la fuerza, miren, nos sale 4,23 newtons aproximadamente, ¿no? Que es lo que nos decía, que está en torno a 4 newtons, ¿ok? Entonces con eso ya hemos podido demostrar realmente que la fuerza mínima necesaria para poder sacarle del reposo, para poder empezar a acelerar, va a ser algo parecido a 4 newtons, que en este caso fue 4,23. Bien, de esa manera nosotros hemos completado este primer literal. Vamos a ir al siguiente, ¿no? El siguiente nos dice, sobre la caja actúa una fuerza de 14 newtons a lo largo de 0,35 metros, tal como se muestra. Aquí tenemos la figura más abajo, ¿no? Entonces dice, se elimina la fuerza y la caja continúa moviéndose. La caja alcanza el reposo tras un desplazamiento adicional de. Ok, entonces aquí primero nos vamos a dar cuenta que tenemos ya una fuerza de 14 newton. Recuerden que la fuerza mínima era 4 para poder moverla. Acá ya se aplicó 14, lo cual implica que el cuerpo se está moviendo, indudablemente. Ok, y esta fuerza se aplica entre 0,35 metros. Entonces yo tengo una aplicación de fuerza en esa distancia. ¿Ok? Luego, lo que pasa es que se quita la fuerza, ¿no es cierto? Pero como nosotros ya habíamos aplicado una fuerza previa, entonces el cuerpo ya tiene una inercia que significa que querrá continuar moviéndose, incluso si yo saco la fuerza F, que es de 14 newtons. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo saco la fuerza? Va a pasar que únicamente va a quedar la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan de nuestro diagrama de cuerpo libre anterior? Había fricción, ¿verdad? Si yo quito la fuerza, entonces todavía queda la fricción. Y la fricción acelerará el cuerpo, pero hacia atrás. Es decir, lo va a detener, ¿no? Y esto va a pasar en cuanto en una distancia d, ¿no es cierto? Ahí nos dice que va a alcanzar el reposo tras un desplazamiento adicional d. ¿Por qué alcanza el reposo? Justamente por esto. ¿Por qué? Porque la fricción está desacelerando el cuerpo. Entonces, esta fricción actúa desacelerando el cuerpo por una distancia d. Y justamente es lo que nos pide determinar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner nuestro gráfico en 3 instantes distintos, ¿no es cierto? Uno, cuando le tengo un reposo, otro cuando ya está aplicándose la fuerza, otro cuando se deja de aplicar la fuerza y otro cuando ya llega al reposo. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestros datos. Entonces primero, la fuerza de 14 newtons, ¿no es cierto? Aplicada en una distancia de 0,35 metros. Otro instante donde la fuerza es 0 y otro instante donde el cuerpo alcanza el reposo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer estos gráficos. Ok, empecemos entonces con nuestro gráfico 1, en la posición 1. Miren, aquí tenemos peso y normal, ¿verdad? Hay la aplicación de la fuerza, pero también la fricción, ¿cierto? Esta fuerza la vamos a aplicar en una distancia de 0,35 metros, ¿ok? Luego vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre cuando se deja de aplicar la fuerza. Entonces miren aquí, ya solo aparece la fuerza de fricción. Y finalmente vamos a dibujar nuestro gráfico en donde el cuerpo ya está en reposo, que sería nuestro gráfico número 3. ¿De acuerdo? Entonces en la primera parte la aceleración está hacia la derecha, como había explicado, en la siguiente ya está hacia la izquierda, está provocada por la fricción. Y en la tercera parte pues evidentemente ya no tenemos aceleración. Entonces vamos a hacer un sumatorio de fuerzas para nuestro gráfico número 1. Y tenemos fuerza menos fricción es igual a masa por aceleración. Ya para nuestro gráfico 2, ya tenemos menos fricción es igual a menos masa por aceleración. ¿Por qué? Porque ambos están como vectores apuntando hacia la izquierda. ¿Okay? Recuerden que del gráfico 1 al gráfico 2 pasó una distancia que le vamos a llamar S, que ya le pusimos que es 0,35 metros, y del 2 al 3 una distancia D. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál sería esta distancia D utilizando cinemática. ¿En dónde? En nuestro gráfico número 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos que entender que la velocidad final del gráfico número 2 va a ser la velocidad inicial del gráfico número 3. Y la velocidad final del gráfico número 3 va a ser 0. Entonces vamos a aplicar, como les decía, cinemática. Tenemos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleraciones por distancia, ¿verdad? Ahora me van a decir por qué. Porque estamos ahorita en el instante en que pasamos de 2 a 3. Estamos en el movimiento, en la cinemática de gráfico 2 a 3. Por lo tanto, ahí tenemos que la velocidad final, ¿no es cierto?, va a ser 0, pero la velocidad inicial va a ser la velocidad final del gráfico 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces,
la aceleración tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque la fricción está desacelerando el cuerpo. Entonces aquí vamos a despejar nuestra distancia que nos está pidiendo, que es la d. Entonces nos queda u cuadrado es igual a 2ad, d es igual a u cuadrado sobre 2a. Entonces, como ya es evidente, nosotros no tenemos ni a, eso es lo que quisiéramos sacar, pero tampoco tenemos la velocidad inicial en este sistema del gráfico 2 a 3. Ok, entonces vamos a utilizar el gráfico 2 para poner que el coeficiente de fricción dinámico por la normal, que viene de la fórmula de fricción, es igual a masa por aceleración. Y ya sabemos que la normal es igual al peso. Entonces podemos reemplazar por masa por gravedad. Y tenemos coeficiente de fricción dinámico, masa gravedad es igual a masa por aceleración. Vamos a simplificar, a quitar la masa y nos queda que la aceleración es coeficiente de fricción dinámico por la gravedad. ¿Ok? De tal manera que ya podemos reemplazar en lugar de nuestra aceleración en la parte derecha por 2 coeficientes de fricción dinámico por gravedad. Entonces, de manera general, que la distancia va a ser velocidad inicial al cuadrado sobre 2 coeficientes de fricción dinámico por gravedad. Entonces, aún nos falta obtener cuál es la velocidad, ¿no es cierto?, final entre los gráficos 1 a 2, en esa parte, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a trabajar en el gráfico número 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que fuerza menos coeficiente de fricción por normal es igual a masa por aceleración. Sabemos que la normal es el peso, así que fuerza menos coeficiente de fricción, masa gravedad es igual a masa por aceleración. Nos quedamos de la aceleración y nos queda que es fuerza menos coeficiente de fricción, masa gravedad sobre masa. ¿Ok? Esto para utilizar la fórmula de cinemática entre el gráfico 1 y 2, que es velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado, más, en este caso más porque la fuerza F está acelerando el cuerpo, 2 aceleraciones y por distancia, a diferencia de antes, ¿no? En el gráfico 3 era por D, porque la distancia habíamos llamado D, en cambio acá la hemos llamado S. Entonces vamos a reemplazar la aceleración que sacamos hace un momentito y tenemos 2 por S, F menos U mg sobre M. Entonces recuerden que esa velocidad final que nosotros hemos sacado en este momento al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado en el gráfico 3, ¿no es cierto? Entre el 2 y el 3, o sea, en el trayecto de 2 a 3. Entonces vamos a reemplazar, nuestra velocidad inicial al cuadrado será 2s, ¿no es cierto?, que multiplica a f menos umg sobre m y sobre 2udg, ¿verdad? Bien, con esto ya lo único que nos quedaría sería reemplazar nuestros datos y pues ya tendríamos resuelto esta parte, ¿ok? Así que le vamos a reemplazar y tenemos los siguientes datos. 2 por 0,35, que es S, sobre 2, coeficiente de fricción dinámico, que es 0,28, la gravedad 9,8. La fuerza teníamos que era de 14, recuerden que esa es la fuerza que se estaba poniendo, se estaba aplicando al cuerpo. El coeficiente de fricción era 0,36, ¿no es cierto? Y tenemos también la masa, que es de 1,2, y la gravedad 9,8. Y obviamente sobre la masa, que también va a ser 1,2. Ok, ponemos esto en nuestra calculadora e inmediatamente tendremos el resultado y con esto pues acabaríamos ya nuestro ejercicio. Entonces el resultado es 1,04 metros. Bien, y con esto lo hemos resuelto. Como ven, este ejercicio, el número 1 de dinámica, fue relativamente sencillo en este año mayo de 2025. Sin embargo, siempre es importante seguir practicando. De acuerdo, luego vamos a continuar con los demás ejercicios. Hay algunos que ya los hicimos, así que los pueden encontrar en los playlists, que les invito también a pasarse por ahí. Y si este contenido les está sirviendo, si ustedes son alumnos de Bachillerato Internacional y están por dar, por ejemplo, en noviembre de 2025 o en mayo de 2026, les invito también a suscribirse y si el contenido les gustó, también denle like porque nos ayuda a crecer con el canal. Así que muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en física de Bachillerato Internacional. Hasta pronto.